No hay ninguna, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, jóvenes. El día de hoy vamos a analizar la primera condición de equilibrio, ¿sí? Algo que ustedes ya lo han visto y vamos a verlo. En su guía de laboratorio, lo importante de cada laboratorio, jóvenes, es que ustedes identifiquen primero el objeto de estudio, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Y junto con ello, los objetivos. Como les mostré en la clase pasada, en el video, ustedes tienen que saber para qué se hace el experimento, qué se desea obtener del experimento y cómo vamos a encontrar eso que deseamos en el experimento. Entonces, ustedes acá tienen el link del simulador, pero también lo tienen en el módulo. O sea, pueden ingresar por aquí o por el módulo. No hay ningún problema. Y vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a ver en específico sobre estática. Ustedes saben que la estática es parte de la dinámica, pero esa parte estática estudia los sistemas físicos cuando estos se encuentran en un estado de reposo, ¿cierto? Y para estudiar ese estado de reposo es necesario tener en cuenta el concepto de fuerza. La parte teórica tú ya has visto, en el video les había explicado que la fuerza nosotros lo podemos definir como la interacción entre un cuerpo y un campo, ¿cierto? O sea, un campo gravitatorio generalmente, un campo de velocidades, etc. Pero en general hemos visto que la fuerza nos va a indicar el grado de intensidad, llamémoslo así, cuando se acciona, ¿cierto? Una cierta magnitud sobre otra. Ahora vamos a ver. Y en eso habíamos visto la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, aquí está. Acá hay un error, ¿cierto? Error de tipeo. Ahí está. ¿Qué me dice esta tercera ley de Newton? Que cuando yo tengo una acción, llámese fuerza, voy a llamarle F1, aparece instantáneamente una reacción F2. Cuando nosotros hablamos por su módulo, tú sabes que fuerza F1 igual a fuerza F2. Esto es debido al módulo, ¿cierto? Pero si hablamos de forma vectorial, tal como estaba escrito aquí, le faltó la flecha arriba, nosotros decimos que la fuerza, el vector fuerza F1 es menos el vector fuerza F2. Y nosotros hacemos referencia porque este menos, este de aquí, me indica dirección contraria. Cuando yo lo explico o cuando yo lo escribo de forma vectorial, tengo que tener en cuenta las direcciones. Es por eso que va el signo menos. Esto es de forma vectorial. ¿Sí? Entonces, en la primera parte de nuestro laboratorio, vamos a evaluar esta tercera ley de Newton. ¿Cómo? Vamos a tener nosotros que esta fuerza en particular va a ser la fuerza gravitatoria. Entonces, nosotros vamos a encontrar la fuerza gravitatoria, ¿ya? Que está contrapuesta a una tensión. Ahora vamos a ver. Pero de aquí nosotros, para poder hacer nuestros cálculos estadísticos del error y todo eso, vamos a trabajar para encontrar la gravedad, la aceleración de la gravedad de forma experimental. Y esta aceleración de la gravedad de forma experimental lo vamos a comparar con la aceleración de la gravedad de forma teórica. Ustedes saben que acá en Lima, la aceleración de la gravedad de forma teórica es 9,78 metros por segundo al cuadrado. Ese es nuestro dato teórico y vamos a encontrar la parte experimental. Una vez que hagamos esto y veamos si es que estas dos ya tienen un error menor al 10%, diremos que esa ley se cumple, ¿cierto? Lo ideal es que no hubiese error.
Pero como ya hemos visto en la clase pasada, los errores se van a presentar. Pero lo ideal es que sea menos del 10% del valor teórico. Vamos a ver, ya han visto ya en clases y vamos a recordar cómo se calcula esa variación porcentual del error. ¿Sí? Luego de eso, nosotros vamos a ver ahora la condición para un equilibrio estático. ¿Sí? La primera condición para el equilibrio en general. Recuerden que cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de un estado mecánico donde nuestro sistema tiene velocidad constante, ¿cierto? Cuando la velocidad es igual a 0, tenemos este equilibrio estático. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Y esa condición es que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Recordando que la fuerza tiene una naturaleza vectorial, entonces para sumarlo voy a tener que tener en cuenta las direcciones. ¿Ya? Entonces aquí está el montaje. Esto de aquí es el montaje de el primer montaje para analizar la tercera ley de Newton, ¿sí? Vamos a tener nosotros aquí, como este cuerpo posee masa, esto posee fuerza gravitatoria. Y esto a su vez, aquí va a estar acción y reacción, va a ser igual a la tensión, ¿cierto? Vamos a analizar nosotros la tercera ley aquí, porque el dinamómetro va a marcar una fuerza experimental. Va a marcar una fuerza y nos los va a dar, y como estamos utilizando un sensor, esto es de forma experimental. Y aquí nosotros vamos a igualar esta fuerza experimental a la fuerza gravitatoria de forma en magnitud nada, ¿sí? Y luego nosotros vamos a encontrar ahí nuestra aceleración de la gravedad. Ahí está. Y en la segunda parte vamos a utilizar nosotros este sistema. Con la ayuda de un goniómetro vamos a calcular los ángulos, ¿ya? Aquí están las pesas, portapesas, y estas de aquí, tú te puedes dar cuenta que al ser una sola cuerda, esta es distinta, ¿ya? Si tú notas aquí, en el nodo están atadas 3 cuerdas. No hay una o dos que sean iguales. Acá hay otra cuerda y acá hay otra cuerda. Y seguro tú has visto que como solamente tenemos atado aquí estas masas, estas tienen una fuerza gravitatoria. Y esta fuerza gravitatoria va a ser igual a la tensión que está aquí, le vamos a llamar fuerza 1. De la misma manera aquí, fuerza gravitatoria 2, y aquí hay una tensión 2 que vamos a llamar de F2, y finalmente aquí F3. Entonces nosotros vamos a tener aquí estas 3 fuerzas. Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser corroborar que se cumpla la primera condición de equilibrio. Como este sistema no se va a mover, ustedes van a ver ahora en el video, no se va a mover, esto de aquí está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, la suma de estas fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Cómo lo vamos a sumar, profesor? Hay distintos métodos. Uno de ellos es descomponer, ¿cierto? Descompongo esto en sus coordenadas cartesianas o rectangulares y lo sumo, y la sumatoria tiene que ser igual a 0. O también podemos aplicar en función a esa descomposición un teorema conocido como el teorema de Lamy. Exacto. El teorema de Lamy no es otra cosa que la ley de senos, que me dice que la fuerza, cuando tenemos una distribución de 3 fuerzas concurrentes y coplanares, esta fuerza
es al seno del ángulo que se le opone. ¿Qué ángulo se le opone? El alfa aquí, ¿cierto? Será al seno de alfa igual a F2 entre el ángulo que se le opone F2, beta. Va a ser igual a F3 entre el seno del ángulo que se opone. ¿Quién se le opone? Tita. ¿Ven? Y aquí, como tú puedes observar, también nuestra conexión, nuestra condición geométricamente es que estos ángulos sumen. ¿Cuánto suman estos ángulos, jóvenes? 360. Muy bien. Suman 360. Listo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? ¿Consulta? Sencillo, ¿cierto? Esta primera parte es sencilla. No hay ninguna, ¿no? Muy bien, entonces ahora nosotros vamos a ver, aquí está, nuestro simulador. Le hacen clic aquí al simulador, laboratorio 01, antes de la sesión. Está aquí en antes de la sesión para que usted lo revise. Lo vamos a aplicar ahora, ¿sí? Todos entren aquí y van a tener este simulador. ¿Todos se encuentran aquí, jóvenes? Ya estoy, profe. Muy bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar los elementos de su simulador. Aquí nosotros tenemos un botón. Este botón, ¿para qué nos sirve? Para poder visualizar, ¿ya? Algunas fuerzas. Miren, ¿ve? Nosotros tenemos aquí nuestro sistema. En este sistema, tú puedes observar que aquí hay 3 masas, 5 masas y 4 masas colgando. Ahora, estas masas van a tener, cada pesa va a tener la misma masa, ¿ya? Cada pesa va a tener la misma masa. Por ejemplo, acá tiene 3M, 5M y 4M. ¿Ya? Ahora vamos a... Todos se encuentran aquí, ¿cierto, jóvenes? Todos ya están aquí. Ahora, profesor, ¿y cuánta masa tiene ya? El simulador no me da el valor de esta masa, pero no es necesario. Lo único que necesitamos encontrar en realidad es la proporción entre las masas. Vamos a ver que de forma experimental eso es lo mismo. La proporción entre las masas en realidad es lo importante porque entre ellas se van a dividir. ¿Sí? Y al mismo tiempo, cuando nosotros utilizamos el teorema de Lamy, por ejemplo, van a ver que tampoco nos va a interesar la fuerza gravitatoria. Siempre y cuando la fuerza gravitatoria sea la misma para las 3 masas, y ustedes saben que en la Tierra eso se cumple, esta fuerza gravitatoria entre ellas se van a eliminar. Vamos a ver ahora eso. ¿Sí? A ver. Seguimos. Cuando ustedes hacen un clic aquí en este botón, lo primero que hacen es visualizar sus fuerzas. El diagrama de fuerzas o el diagrama de cuerpo libre para este nodo, ¿cierto? Acá tienen una fuerza, otra fuerza y una tercera fuerza. Si ustedes le hacen clic a las columnas que están aquí de masas, le van a agregar más masa al sistema. Y si hacen clic en las masas del sistema, le van a quitar más masa al sistema. ¿Ven?
Ahora, ustedes, si le hacen otro clic al botón, van a poder visualizar ahora. Vamos a hacer con uno menos. Ahora sí. Van a visualizar en nuestro sistema los ángulos y su descomposición vectorial. Ustedes saben, mire, ve, aquí utilizando el teorema del paralelogramo, ¿qué hago? Yo esta fuerza, aquí, miren, ve, exactamente esta, la dibujo aquí de forma paralela, al igual que esta fuerza, y se tiene que formar un paralelogramo, ¿cierto? Y ustedes saben que la suma es desde los vértices hasta el otro extremo. Esto es el vector resultante de la suma de esto y esto. Al sumarlos desaparece, ¿cierto? Y luego, esta va a tener el mismo módulo que la que está abajo, pero dirección contraria. Y si sumamos estas dos, ustedes saben que me va a dar resultado, ¿cuánto? 0, ¿cierto? Me va a dar 0 la suma de estos dos. Muy bien. Ahí lo ven ustedes de forma teórica. Pero también ustedes lo que están haciendo es visualizar los ángulos que forma esta, que va a ser la vertical. Nosotros vamos a poner nuestro sistema de referencia de tal manera que esto sea X y esto sea Y, ¿cierto? Ahí está nuestro plano cartesiano. Y van a ver que este ángulo formado es este alfa. Y este ángulo formado es este beta. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo formado entre la fuerza F1 con la fuerza F2, el cual corresponde a este ángulo de verde, no va a ser otra cosa que la suma de esto, ¿cierto? Eso de ahí. Y ahí nosotros aplicamos nuestros teoremas, ¿no? Entonces, jóvenes, de forma rápida vamos a encontrar los ángulos, ¿ya? Lo voy a explicar un poco y luego vamos a jugar un poco con el simulador. Ahí está. Primera pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo? Este es nuestro ángulo que va a formar entre la fuerza F1 y F2. ¿Qué valor tiene, jóvenes? 90.6. A ver. No. 91.2. Exacto. Claro, es 90 y faltó este 6, ¿no? Muy bien. Se me escapó el 6, profe. No hay problema, no hay problema. 91.2. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto vale el ángulo que está formado entre la fuerza F2 y de F3? ¿Cómo podemos encontrar ese ángulo? Una forma rápida de encontrarlo es la siguiente manera. Este ángulo, ustedes saben que opuestos por el vértice va a ser igual a este ángulo. ¿Sí o no? Este ángulo, ¿cuánto vale? Es el beta. Vale 45,6. Ahí está. Y finalmente, el amarillo no viene a ser otra cosa que todo este ángulo llano menos este ángulo. ¿Cuánto vale un ángulo llano, jóvenes? 180. Muy bien, sería el amarillo, en este caso sería 180 menos 45,6. ¿Y eso es? ¿Cuánto vale eso, jóvenes? 134.4.
Muy bien. Gracias. Ya saben todos, si es que su audio está mal, pueden comentar. Ya, no hay problema. Lo ideal es que utilicen el audio, ¿no? A ver, a ver. Ya, entonces, esto será 134,4. Muy bien, gracias, jóvenes. Y luego, borramos esto. El otro ángulo que nos interesa es este de acá, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese ángulo? También 134.4. Igual, profe. Igual, ¿cierto? En este caso, estos dos ángulos, como son iguales, hago lo mismo. Utilizo opuestos por el vértice, aquí está el alfa. Y esto será 180 menos el alfa, ¿no? 134,4. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Pero miren, cuando yo tengo las masas iguales en los extremos, ¿ya? Masas iguales, ¿cómo son sus ángulos que se contraponen? También son Iguales. iguales. Exacto. Profesor, y pregunta, si las masas que están iguales no son los extremos, sino vamos a poner aquí, vamos a quitar ese. Si no son estos dos, el del medio y el extremo, ¿también habrá ángulos iguales? ¿Ustedes qué opinan, jóvenes? A ver, vamos a comprobarlo. Este ángulo, ¿cuánto mide? A ver, de forma rápida. 126,8, ¿cierto? Ahora, jóvenes, ¿cuánto mide? Muy bien, ahí está, gracias, ya lo comprobaron. ¿Cuánto mide este ángulo? 126.9. Muy bien, eso sería 180 menos el beta, ¿cierto? 53,1. 126.9. Ya. ¿Y cuánto mide este ángulo, jóvenes? 106.3. 106.3. Muy bien. Entonces tienen ahí. Pregunta, cuando se ponen masas iguales, pero en un extremo y en el centro, los ángulos, ¿habrán dos ángulos iguales? ¿Cómo, profe? Si tenemos dos masas iguales, pero en este caso hay uno en un extremo y en el centro, ¿se forman dos ángulos iguales aquí en el sistema? Sí. Miren bien sus ángulos. Acá hay una diferencia de un 0,1 grado, ¿cierto? Son casi iguales. A ver, cuando realicemos los datos de forma experimental, me van a decir por qué sucede esto de acá, por qué no son iguales estos dos. ¿Ya? Voy a pedirles que ustedes analicen eso para verlo cuando llenemos nuestros datos experimentales. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo siguiente. Tenemos aquí nuestra fuerza F1, nuestra fuerza F2, estaba demorado, ¿no? Y nuestra fuerza F3. Y estos tenían un ángulo, ¿cierto? Vamos a ponerle gamma, por ejemplo, porque alfa y beta ya lo utilizaron, ¿no? Vamos a ponerle omega y vamos a ponerle tita. Ahí está. Primero,
sabemos que esta fuerza F1, ¿qué forma tiene? Masa 1 por aceleración de la gravedad, ¿cierto? Vemos aquí que simplemente es la fuerza gravitatoria con esta tensión son iguales en este punto. Y eso se distribuye a través de toda esta cuerda. Esta fuerza F2 también será M2 por la aceleración de la gravedad. Y esta fuerza F3 tendrá que ser M3 por la aceleración de la gravedad. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Lo siguiente. A ver. Aplicando aquí el teorema de Lamy, nosotros tenemos que fuerza F1 entre el seno, ¿de qué ángulo, jóvenes? F1, el seno, ¿de qué ángulo? Muy bien, el seno de omega es igual a F2 entre el seno de tita y es igual a F3 entre el seno de gamma, ¿cierto? Luego vamos a hacer esta fuerza F1 será M1 por aceleración de la gravedad entre el seno de W. Esto será M2 por aceleración de la gravedad entre el seno de tita. Y esto será F3. A ver. Que será M3 por aceleración de la gravedad por el seno de gamma. ¿Ven? Luego, como en todo se repite la aceleración de la gravedad porque es la misma, se van. Y yo tengo esta nueva proporción que va a cumplirse para cualquier punto en la Tierra, siempre y cuando las distancias entre las masas no sean muy grandes. Ahí está, ¿ve? Pregunta, si hay dos masas iguales, si estos dos son iguales, en las masas tendré que los senos también son iguales. Y eso va a implicar que estos sean iguales, porque tienen que estar entre el primer y segundo cuadrante nada más, ¿cierto? Si yo igualo estas dos, M2 y M3, también voy a tener que estos son iguales. Entonces, eso implica que estos sean iguales. Y estas dos ecuaciones implican que estos también sean iguales. Si es que todos son iguales, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, no importa si las masas son iguales en estos dos puntos o si las masas son iguales en estos dos puntos, vamos a obtener ángulos iguales. Ahora, viendo esto de acá, jóvenes, pregunto nuevamente, ahora vamos a ver mejor. Pregunto nuevamente, ¿qué sucedió acá? ¿Por qué este ángulo es 129,8 y este ángulo es 129,9, ¿cierto? ¿Por qué son distintos si en la teoría estamos viendo que deben ser iguales? ¿Quién me dice eso, jóvenes? Muy bien. Pero ¿cuál es el error que se ha cometido acá? Acá hay un error, ¿cierto? Porque se supone que los simuladores, ya tengámoslo en claro, los simuladores son de forma teórica, ya están dadas de forma teórica. Entonces tiene que cumplirse siempre. Ya, pero ¿por qué no puede ser aquí y aquí iguales? Porque estamos viendo nosotros que no importa, miren, no importa dónde
sean las masas iguales. Si hay masas iguales, ángulos también van a ser iguales, sin importar dónde estén. ¿Alguien, jóvenes? Se está cometiendo un error, ¿ya? Y ese error lo vimos en la clase pasada. Claro, podríamos que si le quitamos una masa, aquí tendríamos 5, 5, 5 y todo se hace igual. Pero la pregunta es, si estos dos que están de verde, ¿ven? Son iguales, sus ángulos que se oponen también deberían ser iguales. Pero ¿por qué no nos salen iguales? ¿Por la altura en la que están separados? No, tampoco. Porque si hemos visto aquí, miren, ven la teoría, miren aquí, ahí lo único que importa es la masa y los ángulos. Nada más. No nos importa a qué distancia se encuentre. ¿Alguien? Hay un error por redondeo, jóvenes. Ese es el error. ¿Cómo redondeo, profesor? En realidad, los ángulos tienen que ser 126,85 y aquí abajo el de azul tiene que ser 126,85. El problema es que como en el sistema está solo con una cifra decimal, entonces tengo que redondearlos. ¿Y qué está haciendo? Está prefiriendo redondear el azul. Entonces acá lo redondea como 9 y aquí lo redondea como 8. ¿Ven? La suma tiene que darte, sí da 360, ¿cierto? Sí da 360. Pero el error que se está cometiendo aquí, jóvenes, es un error por redondeo. ¿Ven? Aún y cuando nosotros trabajamos con simuladores, tienen que tener en cuenta este error de aquí. Y esto aparece, ¿por qué? Porque se está tomando solo en cuenta dos cifras decimales. Eso es nuestro error para esta simulación. ¿Ven? Debería ser iguales, pero como no puede aceptar dos decimales, acepta uno y por eso lo redondea. Aquí a 8 y aquí a 9. Pero no es que la simulación esté mal, sino es un error ya también, es un error sistemático, ¿cierto? Que va a aparecer por el método también que estamos utilizando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es, yo les voy a dar aquí los valores de las masas en función de la fuerza, ¿sí? Como hemos visto, solo me interesan las masas. Entonces te voy a dar estos valores en función de las masas y lo que tú vas a hacer es encontrarme los ángulos. El gamma, el omega y θ. Ahí está. Vamos a hacer 1, 2, 3, son 12, ¿cierto? 4 entonces. 4 medidas, ¿sí? Para la primera tanda de medidas vamos a tener 3M, 2M y 2M. Y vamos a tener 5M, 6M, 4M. Aquí vamos a tener 5M, 2M,
4M y 3M, 3M, 2M. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a poner esta configuración, miren, ve, por ejemplo, para la fuerza F1, la primera será 3M. Acá tengo que tener 3. F2 tiene que ser 2. Acá tiene que ser 2. Entonces yo voy a configurarlo de tal manera que haya 2 aquí. Y en el centro haya 3. No, 3, 2, 2, ¿cierto? 3, 2, 2. Acá tiene que haber 2. Uy, no se pudo. Como no se puede, vamos a aumentarle aquí y aquí. 3, 3, 4. 3, 3, 4. Ustedes van a primero ver si se puede o no se puede. Y después van a encontrar los ángulos. ¿Ya? Luego vamos a ver por qué no se pueden algunas masas, ¿no? Y cada uno me va a dar los valores de los ángulos. Voy a elegir a 4 grupos de 3 alumnos y cada grupo va a ver con que sus ángulos sean iguales, ¿sí? Pero este ángulo, por ejemplo, me lo va a dar Bruno. Bruno, vas a calcular eso. Diego, vas a calcular eso. Y Axel, vas a calcular eso. Ahí está. Luego, Juan va a calcular esto. Ahí está, León. Luis Rivera va a calcular esto. E Ítalo Medina va a calcular este ángulo. Ahí está, le estoy dando los ángulos para que calcule. Si no se puede la configuración, me avisan para cambiar. ¿Ya? Daniel Misari va a calcular esto. Carlos Montgomery va a calcular esto. Jefferson Torres va a calcular esto. Uy, aquí me pasé. Diego Rivera va a calcular esto. ¿Ya? Diego Rivera. Ojo que aquí es Diego Jaguantico. ¿Ya? ¿Dónde está? Ah. Percy Yankee va a calcular esto. Y Jeremy Zavala va a calcular esto. Y a ver, jóvenes, tienen algunos segundos para que puedan hacer los cálculos. Si no se puede, me avisan y de ahí voy a preguntar uno por uno qué ángulo es. Por ejemplo, le voy a decir, Bruno, en la primera medida, ¿cuánto vale el gamma? Si Bruno, por ejemplo, me da un valor que no corresponde, Diego o Axel pueden corregir, profesor, esto es así. ¿Sí? Aquí lo que yo deseo es que todos participen y comiencen a jugar con los simuladores, jóvenes. Dice, la 3 no se puede, 5 es mucho. Muy bien. Entonces, a ver, fíjense si se puede cambiando esto por 5. Voy a poner de rojo mejor el cambio. Ahí está. Ya, muy bien, a ver. Profesor, ¿te puedo dar mi respuesta o todavía hace en orden?
Si ya hallaron su respuesta, mira, lo recomendable es, por ejemplo, aquí León ya halló el gamma, ¿cierto? Sí. Ya hallaste también en los tres ángulos en realidad. Sí, ya. Ok. Yo Ya, muy bien. también. Si ya hallaron los tres ángulos, pueden estar hallando de las otras medidas. Así, si es que hay un error, también pueden participar y decir, profesor, yo lo calculé de esa manera. Ya, O es de esa manera, ¿sí? Si ya hicieron con uno, con el que les corresponde, pueden estar empezando con los otros. Recuerden que la participación es importante aquí. Vamos a dar un minuto más, jóvenes. Un minuto para comenzar a preguntar. Ya, muy bien, entonces, a ver, pasemos a preguntar, jóvenes. Pregunta, a ver. Bruno, ¿cuánto te salió en gamma? Puede darlo por el chat también, no hay problema. Si es que es un valor que no está, ya saben, pueden decirme, Diego, ¿cuánto te salió el omega? Ahí está. Y Axel, ¿cuánto te salió el tita? Axel, ¿cuánto te salió el tita? Axel, ¿se encuentra Axel? Tal vez su internet está lento. Ya, ahí está Axel, muy bien, gracias. 128,6. ¿Cómo podemos verificar si está bien, jóvenes? La suma tiene que darme siempre 360, ¿cierto? Entonces, 99,6 más 131,8 más 128,6 me da, muy bien, la sumatoria me sale 360. Lo siguiente es que yo tengo dos masas iguales, ¿sí? El otro punto para verificar es, mira, ve, la fuerza F1 y F2 son iguales. Entonces, de F1, ahí está su ángulo, y de F2, ahí está su ángulo. El omega y el tita deben ser iguales, pero no son iguales según los datos que me dieron. Como no son iguales, tienen que haber dos ángulos en esta serie que están mal. A ver, vamos a ver. 3, 3, 4. Vamos a ver con ustedes.
Aquí tiene que ver 3, 3, 4. Justo aquí está su configuración. ¿Cierto? ¿Cuánto vale este ángulo? La suma de estas dos. ¿Y eso cuánto es? 96,4. ¿Cierto? A ver, vamos a ver. Y ahí está. Ah, me había dictado 99. ¿Cuánto tiene que ser? 96. A ver, un momento. Ahora sí. ¿Cuánto tiene que ser este ángulo? 180 menos 48,2. 131,8. Muy bien. Y entonces, eso también tiene que ser 131,8. Ahí está. Ahora sí está bien. A ver, pasemos a la segunda parte. A ver, Juan, ¿cuánto vale el gamma? ¿Se encuentra, Juan? León. Profesor, pero, hola, hola, ¿Cuánto vale el gamma? hola, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Cuánto vale el gamma? 138,6. 138,6. Muy bien, gracias. Luis, ¿cuánto vale el omega? Profe, tengo una consulta. Sí, te escucho. A ver, F1 564, ya. Ay, pues, profe, me he confundido de más. Ya, no hay problema. Espera. Así es, ¿no? 5, 6, 4. Ahí está. Esta es la configuración. A ver, mientras Luis va sacándolo, a ver, Ítalo, ¿cuánto vale el tita? Ítalo, ¿te encuentras? $97 me dice, coma 6. Ahí está. Luis, ¿ya lo sacaste? 124,2, profe. 124,2. 2. A ver, vamos a ver. De nuevo, para comprobarlo, la sumatoria tiene que ser igual a 360. ¿Cierto? Esa es nuestra manera de comprobarlo rápidamente. 138,6 más 124,2 más 97,6. Y la suma me da 360,4. Entonces, hay un ángulo que está mal. Vamos a ver. Para empezar, el gamma.
El gamma viene a ser esto de acá, ¿cierto? La suma de estas dos. ¿Cuánto vale? 8, 8, 16, 6 va 1, 8 y 3. 138,6. Muy bien, está ahí bien ahí. Ahora, el omega. El omega tendría que ser 180 menos el beta, ¿cierto? $124.2. Y por último, este tita tendría que ser 180 menos 82 menos el alfa, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces, el único error aquí fue que esto vale 97, no 6, sino 2. Ahí está. Nada más eso. A ver, seguimos. Daniel, ¿cuánto vale el gamma? Me dice que es 113,6. Carlos, ¿cuánto vale el omega? Bien, gracias. Ahí están comentando, no hay problema. Profesor, yo le mandé por chat. Ah, ya. Pero el omega. ¿Me enviaste los 113.6. ¿Cuánto? 113.6, profesor. 113.6. Ya, gracias. 113,6 también. Ya, o sea, está bien que lo hagan todo, para mí está bien. Pero van a darme el ángulo aquí, ¿sí? Para ponerlo. Jefferson, ¿cuánto salió el tita? $132,8. La sumatoria tiene que darme 360. A ver, van 2 acá. Va 1. Sí, da 360. Muy bien, gracias. Y por último, a ver, Diego, ¿cuánto vale el gamma? $141. Muy bien. Percy, ¿cuánto vale el omega? A ver, vamos a ver. Y por último, Jeremy, ¿cuánto vale el tita? La sumatoria tiene que darme 360, ¿cierto? Me parece que no da 360. Sí da. Muy bien. Y se acabó, joven. ¿Ven? Fue sencillo, ¿cierto? Entonces, ya, a ver, hay dudas. 332, vamos a verlo, vamos a ver. Ahí está, computers. En el del centro tiene que haber 141, muy bien. Y en los costados tendría que ser 180 menos 70.5. Sí estaba bien. Muy bien, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta? Miren, ¿por qué ya no puedo seguir agregando aquí a los extremos? Porque si pongo una pesa más a los extremos,
este sistema colapsa, ¿cierto? En cuanto a ángulos, ¿cómo se podría interpretar eso de ahí? Que podría ser que la suma de eso sobrepase 180 o cómo. Claro, muy bien. La suma tendría que sobrepasar los 360, ¿cierto? O sea, un ángulo podría salirnos mayor a 180. O sea, no es que sea un seno desconocido, sino que estaría por el tercer o cuarto cuadrante. Y eso gráficamente no se puede hacer y es por eso que el sistema colapsa. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a Socrative. Todos hacemos clic en Socrative. Vamos a tener nosotros esto de acá. Ya saben que les envía de frente, ¿cierto? Ahí está. Y vamos a poner la clave de nuestra clase. Denis 4416. Ahí está. Todos escriban eso, por favor, jóvenes. Ahí está la clave. Y le damos entrar, ¿cierto? Join. Y vamos a estar ahí. ¿Todos ya se encuentran aquí, jóvenes? ¿Todos se encuentran acá? Sí, profe. Muy bien. Sí, Ahora profe, entonces para entrar. vamos a iniciar nuestra prueba. Y ahí está. Empezamos, jóvenes. Ya saben, primer apellido y primer prenombre. ¿Sí? No se olviden, primer apellido y primer prenombre. Esto está siendo evaluado. Lo hemos hecho y nos va a comenzar a venir las preguntas. Comiencen, a ver, tiene que haber 12 que están aquí adentro. Y ahí están los 12. Muy bien, jóvenes. Ah, falta uno, porque a mí me cuenta como entrada. Ya, jóvenes, a ver. Falta uno que ingrese. Van a tener 15 minutos para realizar el examen. Hasta 9:22. A ver, ya entraron todos. Matías, ¿pudiste entrar?
No veo tu nombre, Matías. Recuerda que aquí entras y pones el nombre. Ya, a ver, te vas a esperar, no hay problema. Me avisas a la hora que entra al Sócrates, por favor. Profesor, una pregunta. Acá en el simulador nos dan a conocer los equipos, profesor, de trabajo que podríamos utilizar en TEPSU, porque nos hacen preguntas así, profesor. A ver, y vamos a ver. Ah, ya. Te piden si es que se fuera TechSoup, ¿cierto? Esa pregunta es una pregunta más teórica. Yo les había explicado sobre eso, si se puede o no obtener los mismos resultados. Lo que vimos en el simulador aquí, todo es de forma teórica, jóvenes. O sea, todo esto siempre lo que van a verlo. Pero si lo contrastan esto con el experimento, ¿se verá exactamente los mismos resultados o no? Eso es lo que te está preguntando. En el video también que se te mostró, ya lo vamos a ver, que viste tú aquí, este video, también se muestra cómo se puede utilizar. ¿Sí? Ah, ya. Les había dado el nombre, es Denis Matías 4416. Ahí está en el chat. Denis, doble N y latina 4416. Y con eso entran. Recuerden que tienen tiempo, no se apresuren, lean bien, comprueben lo que están haciendo. Ahora sí. Ya, ahí está.
Ahora estamos haciendo la simulación. Ya, parece que te fuiste. Entra a Socrative. ¿Sí? Aquí durante Socrative Laboratorio 01. Es el Socrative de estudiantes. Y debes entrar con este nombre de la clase. Ahí está. Claro, está en Canvas o directo puedes entrar por Socrative, como hemos visto. Aquí entras como Socrative, Login Student, pones el nombre de la clase, ¿sí? Directo del Canvas o entras por Google Socrative, igual que la clase pasada. Te unes, pones aquí tu ya sabes, tu primer apellido y primer prenombre, hecho y comienzas a dar el examen, ¿sí?
Vamos a dar unos minutos más, jóvenes, ¿sí? Hay algunos de sus compañeros que aún no acabaron. Vamos a dar un par de minutos más. Ya, jóvenes, como algunos de sus compañeros entraron un poco tarde, ellos van a tener 5 minutos más, pero ahora entramos en receso, ¿sí? Ya acabamos con nuestro primer bloque de ver la simulación, la parte teórica y la evaluación. Tienen entonces 15 minutos para que puedan estirarse, respirar un poco de aire, si aún no desayunaron para que puedan desayunar, etc. Entonces, claro, también tienen 15 minutos, jóvenes. Ahí está, hasta esa hora. Y quedan 4 minutos para acabar la evaluación, los que no acabaron, ¿sí? Vamos a acabar.
La evaluación va a quedar hasta las... Ya hasta 32, 5 minutos más. Ya está, jóvenes. Entonces, pueden ir a tomar su desayuno, respirar un poco. Los que les falta, acaben, tienen unos minutos más. 5 minutos.